Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en mi canal de YouTube, debido a que hoy, 23 de marzo de este año 2022, ha salido publicado en el Boletín Oficial el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 144, obviamente de 2022, mediante el cual se reglamenta el artículo 179 infine de la Ley de Contrato de Trabajo. Necesaria, sin duda, dicha reglamentación, ya que es un aspecto de la Ley de Contrato de Trabajo que desde el año 1974 debiera haber sido reglamentada y nunca se avanzó sobre dicha reglamentación. La pregunta es si realmente dicha reglamentación, en atención a las circunstancias que atravesamos aquí en Argentina de costos económicos, es realmente en tiempo oportuna. Pero bueno, les dejo este aspecto a la opinión, obviamente, de cada uno de ustedes, y vamos a concentrarnos en un breve análisis de lo que implica esta reglamentación del artículo 179, infine, de la Ley de Contrato de Trabajo. Ante todo, entonces, ¿qué nos dice el artículo mencionado en su segundo párrafo? En los establecimientos donde preste servicios, el número mínimo de trabajadores que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y las condiciones que oportunamente se establezcan. Como les decía, esta es una norma del año 1974 que nunca fue reglamentada. Pero bien, para que no nos hagamos problemas antes de tiempo, digamos cuáles son las condiciones para que el decreto que reglamenta este artículo pueda ser aplicado. Primero, se aplica en aquellos establecimientos de trabajo donde presten tareas 100 personas o más. Es decir, que si yo estoy por debajo en mi establecimiento de ese número, este video probablemente no sea de utilidad. Ahora bien, atención, porque dentro de estas 100 personas o más, no solamente tengo que considerar todos los trabajadores, docentes, programáticos, extraprogramáticos y no docentes, sino también, lo dice expresamente el decreto reglamentario, todos aquellos trabajadores que se vinculen de algún modo al establecimiento en cuestión. Me estoy refiriendo en este caso precisamente a los trabajadores que por tercerizaciones, empresas de limpieza, empresas de vigilancia, catering, comedores, buffet, trabajan en la sede de nuestros establecimientos educativos y para lo cual, en principio, conforme a este decreto, deberán o tendremos que contabilizarlos para ver si superamos o llegamos a los 100 o superamos ese número. El tercer ítem a tener en cuenta también es que deberemos contar dentro de estos números todos aquellos trabajadores independientemente de las modalidades de contratación. Es decir, que deberemos computar contratados a plazo fijo, trabajadores eventuales o suplentes, trabajadores en jornada parcial, etc. Digo, para tener en cuenta bien y con precisión el número, que es lo primero que define la norma. Segundo elemento a tener en cuenta en este aspecto es desde cuándo se nos va a exigir como empleadores el cumplimiento de la reglamentación de este decreto. Y en este sentido les llevo cierto grado de tranquilidad. La norma podrá o empezará en realidad a ser exigible un año después de haber sido publicada, es decir, que a partir del 23 de marzo del año 2023, 23 del 3 del 23, podrá ser exigible el cumplimiento de esta norma. Me preguntarán, ¿podrá el Poder Ejecutivo prorrogar este plazo de un año? Llegado el caso, podrá hacerlo, pero son en este caso meras elucubraciones teóricas que por el momento habrá que ver las repercusiones de esta reglamentación, que por el momento no podemos realizar ni aventurar, so riesgo de equivocarnos gravemente. Vayamos entonces al análisis puntual de los aspectos considerados en este decreto. Vamos entonces a las referencias precisamente más específicas de este decreto. Habrá que proveer o generar un espacio de cuidado para niños de entre 45 días y 3 años de edad que estén a cargo de los trabajadores durante la respectiva jornada laboral. Aquellos empleadores que entre distintos establecimientos tengan una distancia menor a 2 kilómetros
podrán unificar dicho espacio en una de sus sedes laborales. También la norma habilita a que los empleadores subcontraten espacios de cuidado siempre que los mismos cumplan con las condiciones indicadas y con la reglamentación. Pero aquí una necesaria reflexión: estemos o deberemos estar atentos a los riesgos laborales derivados de esta genial concepción de solidaridad laboral a los que son tan afectos nuestros queridos jueces. Me refiero a que si, entre comillas, tercerizamos este lugar o este espacio, aquellos trabajadores que laboren en esos ámbitos subcontratados podrán, ante un eventual conflicto, impactar estos conflictos en sus cuestiones tanto de relación de empleo como en accidentes laborales eventuales y todo lo que ello implica, de algún modo, en nuestras instituciones educativas. Podrán impactar en atención a esta concepción de la, entre comillas, solidaridad laboral. Deberemos en tal sentido prestar atención y, de querer recurrir a esta posibilidad, solicitar eventualmente toda la documentación de parte de este establecimiento contratado para que acredite el cumplimiento de la normativa laboral. Ahora bien, puede ocurrir que el establecimiento no tenga posibilidad edilicia de construir un lugar o bien de contratar empleados propios o por razones económicas de generar ese espacio adecuado para el cuidado de niños de 45 días a 3 años. Para eso el decreto tiene obviamente la solución. Lo dice en su artículo 4, podrá preverse el reemplazo de la obligación prevista de generar dicho ámbito mediante, y aquí está el tema, acuerdos paritarios. Es decir, en principio, aparentemente, no puede unilateralmente el empleador decidir y acordar con su empleado que no tiene manera de implementar el espacio exigido por el decreto abonando una determinada suma. Ahora bien, de llegarse a ese acuerdo paritario, insisto, con el SADOP, con el SOEME o con el SAOEP, a abonar una suma, la suma que dice el decreto, dicha suma será no remunerativa, obviamente, y lo será en concepto de reintegros de gastos de guardería o trabajo de cuidado de personas. Nada dice si debe ser bonificable o no. Una sana y adecuada interpretación indicaría que tendría que ser no remunerativa, obviamente, y también no bonificable. Ahora bien, para poder abonar esta suma, el trabajador deberá documentar debidamente precisamente ese pago. ¿Qué significa documentar debidamente? En primer lugar, si se trata de una institución asistencial reconocida y habilitada, dicha institución deberá emitirle al trabajador una factura, recibo, en tiempo y forma legales y debidos a nombre del progenitor o de quien ejerce el cuidado parental del menor. En segundo lugar, si fuera una persona humana que los padres contratan laboralmente, deberán hacerlo en el marco de la ley que regula el empleo doméstico, ley 26.844, por lo cual el progenitor o el responsable parental deberá acreditar el pago en blanco con los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de la Seguridad Social y de la ART. Es decir, aunque sea obvio decirlo, no alcanzaría una factura recibo de un particular que haga el cuidado, facturando como monotributista, por ejemplo, no alcanzaría, ni menos aún, aunque sea obvio también decirlo, un recibí tipo Congreso, ¿no es cierto? Luego, en el culmen de la reglamentación, el decreto expresa el monto correspondiente para ser abonado al trabajador. Por un lado, no podrá ser inferior al 40% del salario mensual correspondiente a la categoría asistencia y cuidado de personas del régimen del personal del servicio doméstico, ley 26.844, o el monto efectivamente gastado en caso de que éste sea menor. Por lo cual, un tema más a tener en cuenta, estar atentos a las paritarias o a los acuerdos salariales de dichos trabajadores. Asimismo, en los contratos de trabajo a tiempo parcial, el monto a reintegrar será proporcional a lo que le corresponda a un trabajador a tiempo completo. A renglón seguido, también se hace una referencia en lo que tiene que ver con los trabajadores que lleven a cabo sus tareas en función del artículo 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Teletrabajo. En este caso, la obligación que conlleva este nuevo decreto 144 será cumplimentada con el pago de una asignación no remunerativa. Finalmente,
como es lógico a toda exigencia, deviene ante su incumplimiento una sanción. Sanción que está prevista en el segundo párrafo del artículo 6. Se considerará una falta muy grave y que violenta además las pautas del Pacto Federal de Trabajo oportunamente suscripto y receptado allá lejos y hace tiempo por la ley 25.212. Veamos ahora, a continuación, algunas preguntas que desde nuestras instituciones educativas, desde el punto de vista práctico, pueden surgirnos o interpelarnos. Entonces, y tal como les decía, algunas de las preguntas que se me ocurrieron, ¿no?, en función de esta nueva norma. Tengo salitas de 1 y hasta 3 reconocidas pedagógicamente. ¿Me alcanza para cumplir con la norma en análisis? Entiendo claramente que sí. Esto es que lo que como instituto educativo tengo, puedo obviamente ponerlo a disposición para el cumplimiento de la norma en análisis. ¿Qué mejor que una institución educativa, no solamente asistencial o guardería, para cumplir dicho extremo? Deberé ver de qué modo cubro la etapa etaria anterior al año de vida. No nos olvidemos de que esto arranca desde los 45 días. Otra pregunta. Tengo esas salitas para cubrir la obligación legal. ¿Puedo cobrar algún ítem para el uso de la misma? Tal como está referenciada la norma, obviamente no se puede percibir monto alguno a los efectos de cubrir este servicio prescriptivo y determinado por la norma. Con lo que, ofreciendo este servicio desde lo que tengo en la institución, evitaré el pago de alguna del adicional no remunerativo previsto por el decreto reglamentario. Supero los 100 trabajadores, pero muchos de ellos son docentes con horas cátedra o a trabajo parcial. ¿Debo igualmente contarlos para cumplir con el decreto? Conforme lo analizado y una interpretación primera del mismo, refiere ya de entrada y al menos por el momento que si supero los 100 trabajadores en un determinado establecimiento, debo cumplir con ese decreto, cualquiera sea la forma de contratación por medio de la cual esos trabajadores se vinculen con el instituto. Es decir, que por el momento, diríamos rápidamente, todos suman para llegar a 100 o más. Trabajadores parciales, suplentes, eventuales, trabajadores a plazo fijo y recuerden los, entre comillas, tercerizados, es decir, aquellos que cumplen tareas en nuestro establecimiento, pero son empleados y trabajadores de alguna otra empresa, de vigilancia, de catering o de limpieza, etc. Tengo salitas en el turno mañana, pero los docentes y algunos de los trabajadores no docentes trabajan jornada completa. ¿Cómo debo hacer? Y en este caso, lamentablemente, y conforme al decreto, y toda vez que este no hace distingo alguno, deberé o bien procurar extender el horario de las salitas, a los efectos de poder atender la necesidad, o bien directamente, en lugar de ofrecer el espacio dentro de mi establecimiento, reemplazarlo por el monto no remunerativo que les mencionara anteriormente. En el caso de que construya o quiera construir un espacio como el requerido en el decreto, ¿cuál sería el encuadre laboral de los trabajadores que debo contratar? Entiendo que en el caso podríamos encuadrarlos en el 88/90 o en el 318/99. Tampoco me haría demasiado ruido, si se trata de docentes, encuadrarlos como docentes extraprogramáticos en el marco de la ley 13.047. De acuerdo, hoy tengo 2 trabajadores en la situación mencionada, construyo la sala especial, contrato nuevos trabajadores. ¿Qué hago cuando ese lapso temporal se termina y esos trabajadores no tienen nada que hacer o atender? La respuesta podría ser simple, el decreto directamente no lo prevé, por lo cual si me tengo que desprender del trabajador, debería despedirlo. Habrá que ver si puedo encauzar dicho despido, dicho cese, en el marco de la finalización del objeto para el cual fue contratado, con escasa probabilidad, tal vez de triunfo, ante nuestros lúcidos y avanzados jueces laborales. Podría ser un contrato a plazo fijo, pero sabemos que en el caso no contamos con periodo de prueba y algunas consecuencias más complejas que por el momento exceden el marco del presente análisis. Tal vez considerar la posibilidad de incorporar un docente extraprogramático como auxiliar en el marco de la ley 13.047 o incluso un docente programático, de tal modo que
atienda este tipo de cuestiones o vicisitudes cuando surgen y cuando no las tengo presentes, pueda colaborar en el desarrollo de la actividad educativa. Quiero y deseo construir un espacio como el que refiere el decreto. ¿Qué debo tener en cuenta? Si bien excede la incumbencia profesional de quien les habla, deberán consultar obviamente con el profesional arquitecto, que obviamente los oriente en la materia y siempre a la luz de los planos y el régimen de escuelas seguras. No nos olvidemos de este tema, no sea cuestión de que con alegría armemos una sala hermosa y bien configurada y luego nos la planteen con una clausura porque no reviste las características del régimen mencionado. Finalmente, ¿cuándo debo cumplir con el decreto? Tranquilos, tenemos un año para ir viendo y para ir analizando. Solamente si tengo más de 100 trabajadores, es decir, que si cuento con menos de 100 o más, en las condiciones referidas, deberíamos comenzar a analizar los aspectos edilicios, jurídicos y económicos, es decir, si me conviene construir una sala adicional para contemplar este requisito o si directamente desecho esta alternativa y ya voy con los profesionales contables en la materia previendo eventuales erogaciones derivadas de las nuevas imposiciones que este decreto está trayendo. Por el momento, insisto, siempre y cuando tenga más de 100 trabajadores, comenzar a analizar y proyectar distintas alternativas y, como siempre, estar atentos a que las entidades representativas del sector, esperemos, puedan aportar y mejorar en los aspectos y en los ámbitos de diálogo pertinentes sobre esta nueva normativa que, como decía, era necesario, pero no sé si será tan oportuna. Sea, como les digo, un primer acercamiento. En el pie del video van a encontrar el link, digamos, del boletín oficial, al cual los va a direccionar directamente al boletín precisamente oficial, donde podrán ver y analizar la norma y hacer las consultas del caso. Por mi parte, sea, como les digo, un primer acercamiento, agradecer la enorme cantidad de comentarios que estoy recibiendo y pedidos de que suba algunos otros videos sobre algunas cuestiones. Lo estoy tratando de armar, tengan un poco de paciencia, pero recuerden, como siempre, consultar al profesional contable, jurídico y demás profesiones de confianza de la institución. Este canal de YouTube es meramente orientativo y el desafío y el objetivo a cumplir por quien les habla es acompañar con la profesionalidad que tengo, pero con total humildad, la gestión de nuestras instituciones educativas en estos tiempos cada vez más complejos. Muchísimas gracias, como siempre, a disposición.